La tercera presentación de esta tarde estará a cargo del doctor Luis Alfonso Pachón. El doctor Pachón es médico veterinario graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo un máster en Ciencias de la Producción Animal de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Tiene más de 30 años de experiencia en manejo de reproductoras, pollos de engorde, ponedoras e incubación, y desde el 2014 labora en Aviagen como gerente de servicios técnicos para América Central y el Caribe. La presentación del doctor Pachón de esta tarde se titula Manejo del huevo incubable. Doctor Pachón, adelante. Muchas gracias, Kenia. Voy a compartir aquí mi pantalla. Inicialmente quiero dar un agradecimiento al doctor Amir Nilipur y a todo su equipo de colaboradores por la invitación a participar en este evento tradicional que cada año se viene celebrando, y este año en una situación diferente han optado por presentarlo también. También un agradecimiento a las directivas de ANAVIP. Bueno, el tema que me ha correspondido tratar en el día de hoy: manejo de huevo incubable. Tenemos que tener en cuenta que hay unos factores determinantes de la calidad del huevo incubable. Unos factores que inician antes de la postura y posteriormente cuando ya tenemos el huevo puesto. ¿Por qué digo antes de la postura? Es obvio que necesitamos, para tener una buena calidad de huevo incubable, saber la estirpe que estamos usando. La edad de inicio de producción de estas reproductoras: iniciaron temprano, tuvieron retrasos, huevo más pequeño, huevo grande. ¿Qué edad tienen las reproductoras? Si se trata de reproductoras jóvenes, reproductoras de edad intermedia, o se trata de reproductoras ya al final del ciclo, que normalmente presentan una más pobre calidad del huevo. También el ambiente de las reproductoras: zonas muy calientes, muchas oportunidades donde hay oleadas de alta temperatura, donde los animales jadean y el huevo pierde calidad. Estrés de estos animales también. El uso de nidales: tenemos que preparar las aves antes del inicio de postura para que conozcan la oportunidad de saltar, encaramar, para que hagan mejor uso del nido posteriormente. La nutrición: hay que llenar los requerimientos de estos animales, o de lo contrario vamos a tener un efecto negativo en la calidad del huevo. Sanidad es algo que tenemos que mencionar siempre: un programa de bioseguridad, un buen programa de vacunación a las enfermedades prevalentes de la zona. Obviamente también necesitamos que estas aves tengan un nivel de anticuerpos con algunas entidades que tienen que transmitir esos anticuerpos a su descendencia, para que haya un mejor comportamiento de estos pollitos en el campo. Bueno, ya con el huevo puesto, entonces venimos a lo que es la preservación o conservación de este huevo. Iniciamos con la recolección. Tenemos que saber que debe haber un nido que tiene una limpieza. Debe haber una fumigación, clasificación, un enfriamiento, empaque, y normalmente en la mayoría de las granjas hay un corto almacenaje para luego ser enviado al sitio definitivo, donde los vamos a almacenar por un periodo más largo de tiempo. El transporte: todos los vehículos deben estar con una muy buena limpieza. Igualmente la recolección y posteriormente todos los sitios debemos asegurar que son sitios de una muy buena limpieza. Amortiguación de esos camiones: hay caminos de muy mala condición donde a veces llegamos con el huevo bastante afectado.
La humedad y temperatura, ya hablaremos de cuáles son las humedades y temperaturas, distancias, tiempos y finalmente el almacenamiento ya en el sitio, que generalmente es en la planta de incubación, donde hay un sitio que llamábamos cuarto frío, que también debe ser limpio, a una humedad y temperatura que ya revisaremos. En muchas oportunidades estos huevos son empacados en cajas, otras veces en algunos carritos, cubiertos con un plástico para evitar la pérdida de humedad. Esta es una práctica que en el pasado se realizaba muchísimo. Hoy se ha dejado de hacer un poco, pero realmente es de mucho beneficio. También se almacena en estos cuartos en los carros de la incubadora directamente con las bandejas de la incubadora. Otras personas, bueno, otras empresas utilizan el volteo, tienen la posibilidad de hacer volteo a estos huevos. También hay almacenamiento en cajas invertidas y el uso del spider, del cual hablaremos un poquito al final. Y finalmente el precalentamiento, que es ya cuando damos inicio o se da inicio en la planta de incubación. Como pueden ver, hay una serie de pasos que son todos muy necesarios para poder entregar un producto de buena calidad a nuestro cliente, que en ese caso sería el que recibe el pollo. Tenemos que tener en cuenta que no es posible mejorar la calidad del huevo una vez que esté expuesto. Solamente es posible conservarlo en el estatus de calidad con que lo hemos recibido de la gallina ahí en el nido. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por mantener ese nivel de calidad. Algo muy importante que debemos tener en cuenta: es muy difícil desarrollar un programa exitoso para el manejo y almacenamiento de huevos cuando el administrador se enfrenta con periodos de almacenamiento que varían de 0 a 10 días, muchas veces 20, 22 días. Es muy común, muy frecuente en las empresas de abuelos, llegar a 20, 22 días. Y edades de aves que varían hasta 40 semanas. Reproductoras iniciando producción y otras en etapa ya de finalización. La uniformidad de los pollitos pues es muy importante porque tienen que lo que recibe el cliente para tener un buen rendimiento, pero producir estos pollitos de tamaño uniforme tenemos dos condiciones básicas sobre las cuales tenemos que siempre trabajar y tener en cuenta. Para producir huevos de tamaño uniforme, pues tenemos que tener aves de tamaño uniforme, y además tenemos que tener un proceso de incubación que sea óptimo para este propósito. Lo había mencionado, necesitamos en la etapa de levante preparar las aves, las hembras, para que tengan la oportunidad de saltar. Si no conocen esta opción, es el nivel el porcentaje de huevos que van a ser puestos en piso se verá afectado. Aquí en un trabajo que de hace muchos años del Dr. Brake, aunque si bien tenemos un porcentaje muy alto de huevos de piso, también todo depende de la edad, 8.7%, pero vemos que es más de 2 puntos, es de 2 puntos de diferencia, que es significativo. Hay otros trabajos que siempre frecuentemente se han repetido y se han encontrado otras diferencias más marcadas. En cuanto a enfermedades, sabemos que la bronquitis afecta la calidad del el oviducto, conduciendo a huevos de mala calidad. Síndromes de baja postura, Newcastle, todas estas entidades virales tienen una gran afección, ni hablar de bacterianas. Tenemos las salmonelas, que es otra entidad que nos causa muchos inconvenientes. Además, tenemos que preparar esas aves con un nivel de anticuerpos que los transmita al huevo y a la descendencia para protección de los pollitos en los primeros días. Hablamos de encéfalo, hablamos de anemia infecciosa, gumboro, otras entidades, reovirus. Huevos, tenemos que
Posterior a la recolección, tenemos que hacer, estos huevos tenemos que retirar, huevos sucios, huevos manchados, huevos deformes, huevos doble yema, tienen que salir y obviamente tenemos que eliminar los huevos sucios. Vemos aquí un esquema del tracto reproductivo. El tracto reproductivo de la gallina consta de un ovario y un oviducto, un infundíbulo que recoge el folículo, es transportado más o menos entre 24 y 26 horas. Importante tener en cuenta que el folículo tiene una permanencia de alrededor de unos 15 minutos en el infundíbulo y es muy importante que es ahí, en ese sitio donde perdón un momento, voy a compartir aquí, voy a usar el láser, es el sitio donde se produce la fertilización. Es muy importante. No podemos decir o hablar de huevos de buena calidad cuando son infértiles. Huevos para incubar infértiles, pues correspondería a algo casi como basura. Finalmente, lo que es ya podríamos llamar el útero o la glándula cascarógena, es donde tiene un periodo más largo el huevo, de formación final del huevo. Ahora tenemos ya el huevo. Tenemos el huevo y tenemos que empezar a ver cómo es el manejo que vamos a tener con este huevo. Hay una pregunta muy frecuente. Siempre veremos que en las conversaciones al respecto se pregunta cómo es posible que una gallina en reproducción natural pone huevos hasta con 15 y más días de diferencia, pero su nacimiento es oportuno, es muy estrecho, muy cercano. Al final la gallina se levanta con todos los pollitos y muchas veces con nacimientos del 100%. Esto es lo que sucede. Hay una explicación que propuso el doctor Brake hace un buen tiempo, donde él lo relaciona mucho con la calidad de la albúmina. Él siempre trabajó pensando en que necesitamos proteger o tener una muy buena calidad de albúmina. Al inicio del clutch de producción, la hembra está bien nutrida, tiene una gran reserva de nutrientes y una excelente calidad de la albúmina y la cáscara. Pero a medida que transcurre esa nidada, la gallina poco a poco va entrando en un estado de anorexia que conlleva a que haya una más pobre calidad de albúmen. Finalizada esa nidada, se encuentran estos huevos más o menos a un mismo nivel en cuanto a calidad de albúmen. Los primeros huevos, esto es muy importante, los primeros huevos de esa nidada son comparables a huevos de reproductoras jóvenes, huevos de menos de 35 semanas. Los huevos de la etapa intermedia de postura de esta nidada de aves incubando en forma natural correspondería a reproductoras intermedias, a la etapa intermedia, una calidad de cáscara y albúmina que van disminuyendo. Y finalmente, pues comparables a los últimos, a las reproductoras viejas con una calidad de albúmina pobre, una calidad de cáscara pobre. Muy importante, esto es muy evidente cuando se recolectan los huevos o son robados los huevos de nidos silvestres de avestruces. Los huevos que se colectan no empollan bien a menos que los huevos sean tomados luego de que se haya completado toda la nidada, de tal forma que los huevos hayan experimentado los cambios necesarios en el albúmen. Esto es realmente una señal de lo que se está diciendo anteriormente. Pero hay otro punto de vista. También la pregunta vendría a ser la misma. Bueno, pero una gallina de campo pondrá un huevo en su nido cada día hasta que su nidada esté completa. Cada vez que regresa al nido para poner otro huevo, los huevos más viejos que ya están en el nido serán calentados, lo que les proporcionará un breve periodo de incubación. Esto es el fundamento del Spiders
sobre el cual hablaremos un poquito hacia el final de la charla. La estructura del huevo, bueno, una cáscara que es la que protege todo el interior del huevo, la cual tiene alrededor de 7.500 poros, un poco más dependiendo del huevo. Y hay una capa externa, la cutícula, que es la que protege, pero necesita un periodo de maduración, lo vemos ahorita más adelante. Está la yema en la zona central, que es mantenida por unos entorchamientos que se llaman chalazas, los cuales son formados, son un entorchamiento de la albúmina que se van formando en el recorrido en el oviducto. Los mecanismos de protección que tiene el huevo, estaba mencionando la cutícula, el cascarón, las membranas del cascarón, las cuales son una estructura de una formación similar al de la cutícula, y además tiene algunas proteínas antimicrobianas, el albúmen. Algunas de las técnicas que utilizamos, siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Para desinfectar los huevos podrían dañar algunos de estos mecanismos o interferir con algunas de las funciones del cascarón. Ya veremos más adelante. Muy importante, siempre recordemos esto. Podemos utilizar varias técnicas para hacer que un huevo sucio se vea limpio. Sí, sí, podemos hacerlo. Pero lo que hacemos generalmente tiene el riesgo de deterioro, nunca de mejora de esa calidad de ese huevo. La importancia de la cutícula. Ya lo dijimos que que necesita un proceso de maduración, en unos 2 o 3 minutos esa cutícula se está secando. A medida que madura, se seca, va a impedir el paso de microorganismos hacia el interior. Es importante tener en cuenta que el huevo expuesto a una temperatura, en el momento en que se enfría, se forma la cámara de aire, que es como una succión que se hace desde el interior del huevo, se desprenden las dos membranas y se forma la cámara de aire. Sí, los huevos son puestos en un ambiente como este, en un nido como este, pues obviamente vamos a tener ingreso de microorganismos, vamos a facilitar el ingreso de microorganismos en una forma muy rápida. Un corte de una sección transversal del cascarón. Estábamos viendo aquí lo que es la cutícula, vemos las membranas internas y vemos lo que hablábamos del el poro. En el momento en que se hace alguna limpieza, tratando con materiales abrasivos, tratando de darle una apariencia de limpieza al huevo, podemos llegar a causar dos inconvenientes. Uno, que el lijado muy fuerte nos logre arrastrar partículas del cascarón y con una parte de la cutícula y logremos obstruir los poros. La otra posibilidad es que raspemos completamente la superficie y el polo queda completamente abierto, lo que va a dar ingreso muy fácilmente a microorganismos contaminantes. Tenemos aquí la cutícula, las membranas del cascarón y vemos el poro. Este poro, ¿cuáles son sus funciones? Cuando empezamos el proceso de incubación, tiene que haber eliminación de CO2 y agua, con lo cual permitimos que haya un ingreso de oxígeno para que haya un buen desarrollo del embrión. Si tenemos bacterias, pero hemos tenido un buen manejo de este huevo, hay una gran protección para el ingreso de bacterias. En cambio, con este huevo que no posee cutícula, vemos aquí la presencia de unas bacterias, es muy fácilmente el ingreso de bacterias al interior de este huevo. Contaminación. Hay varios trabajos, este también es un trabajo del doctor Bray ya de mucho tiempo, donde un huevo
en el momento de su postura tampoco es un huevo que podemos decir que es completamente estéril. 300, 500 unidades formadoras de colonia. A medida que pasa el tiempo, casi que en forma exponencial, se van aumentando estas unidades formadoras de colonia. Sí, cuando hacemos uso de lavado o inmersión de los huevos y no son secados en forma rápida, estamos potencializando y la cantidad de bacterias que se van desarrollando sobre el cascarón va siendo muy alto. La recolección del huevo. Debemos manejar las aves para reducir el número de huevos puestos en piso. Tenemos que proveer una adecuada disponibilidad de nidos a una altura recomendada, unos 40 centímetros de la primera percha. Puede ser una buena altura. Debemos mirar que no haya sitios oscuros donde las aves tratan de irse a poner el huevo, porque anidar, porque es el sitio donde están más tranquilas. Igualmente, al inicio de producción debemos tener una persona, es muy recomendable tener una persona que haga muchos movimientos, que no las deje anidar tranquilamente en esos sitios en el piso, porque de lo contrario, con unos pocos huevos vamos a terminar en que hay una gran cantidad. Debemos mantener el interior de los nidos limpios. Este material, si hablamos de nidos convencionales, nidos de recolección manual, deberíamos cambiar el material por lo menos cada 4, 5, 6 semanas completamente. Limpiar el piso, la base de esos nidos y volver a llenar. Pero cada semana deberíamos estar nivelando, porque la gallina llega y arroja un material hacia el exterior. El uso de un material que es de una sustancia que es el paraformaldehído, que tiene varias presentaciones. El paraformaldehído tiene una condición muy importante, que es pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, una sublimación. Entonces, tenemos 3 presentaciones, una que es en hojuelas, una que es en polvo y una que es en polvo y otra en bolitas, digamos. La presentación que es de hojuelas no se debe usar. Las gallinas empiezan a comer esas hojuelas y al otro día de haber adicionado ese material, encontramos una gran cantidad de aves muertas que al momento de hacer necropsia y abrir en el buche, encontramos el olor a formol, han muerto, y esto se ha visto en muchas oportunidades. Los huevos deberíamos recogerlo un mínimo de 4 veces, realmente lo hacemos mucho más, 6, 7 veces, para tratar de que estos huevos puedan ser manejados rápidamente, posteriormente enfriados, clasificados, fumigados si se está haciendo, y llevarlos nuevamente y llevarlos inicialmente al cuarto donde le estamos manteniendo en granja. Los huevos de piso deberíamos recogerlos en forma separada y con muchas más frecuencias, ya lo mencionaba. Necesitamos evitar, sobre todo al inicio de producción, que estas gallinas se acostumbren a seguir poniendo el huevo en el piso. No importa el tipo de nidos que estemos manejando, si son nidos mecánicos, si son nidos convencionales, debemos manejar siempre, todo el tiempo, para mantenerlos en un estado de limpieza y funcionamiento. Si tenemos estos nidos, no podemos obtener, no existe cómo vamos a obtener huevos limpios que va a ir a poner la gallina sobre ese material. Deberíamos tener nidos muy limpios que nos permitan preservar, como lo estaba diciendo al comienzo, la calidad de ese huevo. En cuanto a la fumigación de la cáscara del huevo, no hemos encontrado o no se ha encontrado un producto que funcione mejor que el formaldehído,
por muchas razones y dentro de esas también una final porque es un producto relativamente barato. Logra eliminar un nivel de bacterias, virus, esporas sin dañar cáscara ni cutícula o afectar el nacimiento. Sin embargo, hay países y cada vez aumenta más, donde cada vez se regula, se protege más y se ha llegado en algunos sitios en que ya no se puede usar. Si podemos usarlo, hay algunas condiciones, como trabajar con un gabinete que debe ser cerrado a una temperatura óptima de alrededor de 24 grados centígrados, con una humedad. Es importante, no debemos olvidar que es un requerimiento que haya una humedad que sea alrededor del 60%. Por un tiempo de 20 minutos y tener un ventilador, alguna forma de hacer que haya una circulación de gas. Además, es algo que vemos en muchas oportunidades, lo hemos visto y hasta muy recientemente. Todo está cumpliendo con todos los requerimientos, pero lo hacen en bandejas de cartón. Estas bandejas de cartón no permiten que haya una buena fumigación de la totalidad del huevo. Calentar 10 gramos de gránulos de paraformaldehído o utilizar 43 mililitros centímetros cúbicos de formol y 21 gramos de permanganato potasio por metro cúbico de sala de fumigación. Básicamente esto es para tener para recordar, por metro cúbico es como la canción de José José, 40 y 20. Tenemos que recordarlo así fácil. Asegurar la temperatura, que ya la había mencionado, 24 grados con una humedad relativa al 60%, ventilador. Hay algo importante, si es necesario, podemos después utilizar amoníaco para neutralizar esa reacción y poder empezar a darle un uso más rápido nuevamente a la cabina. Evaluación de corrosivos. Y además hay algunos uno de estos que al usarlo tiene una dosificación que es baja y es muy fácil cometer errores. A veces ponerle un cero más, pasar de 10 a 100 y tenemos una alta mortalidad. Embriones en la etapa temprana de incubación. La desinfección húmeda. Si la solución desinfectante está más fría que el huevo, los contenidos se contraerán y podrán introducir bacterias o solución desinfectante a través del cascarón dentro del huevo. Entonces ya vimos que debemos que emplear unas temperaturas un poco digamos 32, 35, algunos llegan a usar hasta 38 grados y hasta más para la fumigación de estos huevos. Este es un equipo que tuve la oportunidad de ver hace muchos años en un cliente en Colombia que lo utilizaban en una empresa grande. Ellos diseñaron un equipo sobre una caneca de estas de 55 galones, una caneca plástica, en la cual empotraron un motor que le daba presión para que por medio de esta pistola se pudieran fumigar los huevos. Además, tenía una resistencia en el interior que tenía la opción de graduar la temperatura. Este es el interior. Vemos en la parte de abajo, si quizá alcanzan a verla, hay una resistencia en la forma que lo utilizaban. Ellos fumigaban el huevo en una forma completa. El huevo era completamente lavado, mojado, pero esto tiene una condición que no se podemos dejar pasar. El huevo no se puede dejar que se seque, no debemos permitir que se mantenga en humedad durante un periodo demasiado largo. Este era un ventilador. En la foto realmente se quedó a la inversa, el ventilador está puesto hacia el otro lado, pero cumplía una función muy eficaz. No es correcto asumir que la aplicación de un desinfectante
elimina por completo el número total de microbios. Vamos a pasar a la parte de enfriamiento. Si los huevos no son enfriados, ya lo vimos que en el momento de la recolección debe haber un enfriamiento previo que no es, al nivel de lo que va a ser la conservación final en la sala de almacenamiento definitiva, pero debemos asegurar que esté por debajo de 24 o 23 grados, así el periodo sea corto, para evitar esto, que los huevos sean precalentados, haya un desarrollo y estos huevos posteriormente van a tener una alta mortalidad embrionaria. Los huevos deben ser enfriados en forma uniforme deberíamos manejarlo, ya lo mencioné, por debajo de 23 grados centígrados. Si almacenamos en cajas de cartón selladas, que muchas veces se usan las cubetas de cartón y se llevan a los 4 o 5 días, si medimos esos huevos, van a estar realmente todavía a una alta temperatura. El transporte de los huevos, ya hablamos de esa parte, es aquí donde hay que tener mucho cuidado, porque a veces los camiones llegan con una temperatura muy alta, sacamos de una temperatura baja y los huevos empiezan a presentar lo que llamamos sudado, que es una condensación. Almacenamiento, algunas veces en los carros de la incubación, otras veces en cajas. Fíjense que aquí tenemos esas cajas en una forma invertida, que es realmente de ayuda. Los huevos que han sido almacenados con más tiempo van a tener un retraso en su desarrollo y por lo tanto van a tener un retraso en su nacimiento. Aquí es similar, bandejas, carros. De acuerdo al periodo de almacenamiento se reduce la incubabilidad y calidad del pollito, se aumentan las malformaciones, se incrementa el tiempo de incubación y hay menor desempeño después de esos pollitos en el campo. Después de 5 o 7 días la incubación puede reducirse en un 0.5%, pero al final, después de 8 o 10 días puede ser 1% diario. Hacíamos una comparación al comienzo de las fases con una postura, una nidada de las gallinas en el campo. Vemos que se ha hablado de unos requerimientos diferentes para las diferentes fases con diferente temperatura. No, solamente he conocido una compañía que tenía 2 cuartos fríos para manejar diferentes temperaturas. De resto, no existe. La empresa hizo un trabajo donde hizo una comparación. ¿Qué pasa si los huevos los mantenía a diferentes temperaturas? Llegando a la conclusión de que huevos de reproductoras jóvenes, huevos reproductoras de edad intermedia y huevos de reproductoras viejas a diferentes días de conservación, 3, 7 días, 12 días, realmente siempre hubo un mejor comportamiento cuando los huevos eran almacenados a 15 grados centígrados. Entonces, como conclusión, almacenar los huevos a temperaturas de 15 grados, independiente de la edad de las reproductoras o de la edad de los huevos. Esto es lo que deberíamos tener. Una vez, realmente, ya lo mencioné, el error más grande se comete en el transporte, donde los huevos se elevan y tenemos que llegar al cuarto frío a reducir nuevamente la temperatura. Huevos, a medida que aumenta la edad, disminuye la edad de almacenamiento, disminuye el nacimiento. Debemos evitar que esto suceda. Debemos manejar la humedad relativa entre el 75-80%, la humedad relativa, como lo mencionaba, y lo más indicado es 15 grados centígrados. Ustedes recuerdan o han visto que ha habido muchas presentaciones sobre el SPIDES. Realmente es de mucha ayuda. No me identifico mucho con este proceso en la parte de reproductoras porque se requiere mucho más equipo, hay una mayor cantidad de huevos, pero sí es a nivel de abuelos, bisabuelos, una práctica que está completamente en uso y
con unos beneficios muy grandes. Cuando se hizo este trabajo veíamos que a 7 días los huevos que se han mantenido con Spiders 2.5% adicional sobre los que no tuvieron el proceso. En 14 días se va ampliando, pero sobre 20 o 21 días tenemos casi un 15-14%. Este huevo debe ser posteriormente, puede ser sometido a calidad, a un proceso de evaluación, cultivos bacteriológicos, calidad de la albúmina, gravedad específica. Debemos que considerar esos recuentos bacterianos tanto en la cáscara, también en el interior del huevo. El daño de la cutícula es muy fácil apreciarlo, ya sea con un ovoscopio después de que está en el cuarto frío. Realmente es un proceso muy fácil, o mediante el uso de luz ultravioleta. La gravedad específica, algo en lo que no me voy a detener porque estoy llegando al límite del tiempo, pero es tener varios recipientes con diferentes concentraciones y vamos luego pasándolos de una concentración a otra y evaluamos cuál es el momento en que estos huevos se mantienen en el flote. Siempre oímos hablar de 1080 como la gravedad específica buena, pero 1080, todos los huevos de un lote, no. Aquí tenemos edades diferentes, 32, 36, 52 y 64 semanas. 90.5 de huevos están sobre 1080 a las 32 semanas. En las 36 semanas vemos que el 93%, pero cuando vamos a las 252 semanas aún sigue habiendo muchos huevos sobre 1080, pero el porcentaje ya es más bajo. Tenemos el 80%, algo que 64 semanas ya solamente se convierte en el 64%. Huevos que deberíamos incubar, huevos en perfecto estado, huevos que nos dan alguna oportunidad de menor incubabilidad o contaminación, sucios, manchados ligeramente, y hay una cantidad de huevos que son definitivamente tendríamos que eliminar. En la granja, si esto es lo que enviamos de la granja y tenemos en la incubadora, esto es lo que vamos a obtener. Esto realmente en algunas oportunidades hemos visto estos desastres, sobre todo en momentos que es más perjudicial, quiero decir, cuando se usa el proceso de vacunación in ovo. Deficiencia en el proceso conducen a bajo porcentaje de huevo a máquinas, reducción en el porcentaje de nacimiento, aumento en la mortalidad temprana, nivel de contaminación, pobre calidad de pollito. Esto nos termina afectando la rentabilidad de la compañía. Bueno, y como resumen, preferencialmente no incubar huevos de piso. Sabemos que esto realmente se convierte en algo teórico porque en muchas oportunidades todos estos huevos se van a la incubadora, pero sería interesante que podamos utilizar una incubadora y nacedoras separadas. Cargar huevos hasta 7 días, sí, en la normalidad esto sucede, pero hay momentos en que es diferente. Aquí quiero hacer un gran énfasis. Cuando las situaciones cambian, el mercado cambia, los desastres más grandes que he podido ver en 2 oportunidades se refieren a la rotación de inventario. Este cuarto frío empieza a llenarse, se fue a vacaciones el encargado de manejar el cuarto frío, de sacarlo de los huevos para llevarlos al cargue. Mandaron a otra persona, sacó los de la puerta y cada vez sacaba los más cercanos. Al final, los huevos de la parte más interior del cuarto frío tenían más de 30 días con unos nacimientos que ya saben cómo debieran ser. Hay unas estrategias que son de mucho beneficio, como ya lo mencionamos, las temperaturas más bajas de manejar el huevo, el manejo de huevos invertidos durante el almacenamiento, el volteo de huevos durante el almacenamiento, el Spiders y el precalentamiento, que es fundamental, sobre todo cuando utilizamos estas máquinas de carga múltiple. Debemos tener un sitio. Muchas gracias y espero que tengamos ahora oportunidad de conversar. Si tienen algunas preguntas, no sé cómo estuve con el tiempo, Heriberto. Sí, buenas tardes, doctor. Todavía tenemos algunos minutos para
para preguntas. Vamos a leerla directamente. Una de nuestros participantes dice, según su experiencia, ¿cuál piensa usted es la principal causa de la mala calidad de cascarón? Si es algo fisiológico o patológico, y si el sobrepeso en la gallina es una causa, ¿y qué recomienda para mitigar este problema? Bueno, realmente la calidad del cascarón, primero, es normal que hacia el final del ciclo haya una calidad de cascarón más reducida. Segundo, ya lo mencionaron ahí en la pregunta, la nutrición. Si tenemos deficiencias del calcio, vamos a tener o un desbalance en el calcio-fósforo, vamos a tener problemas que van a estar afectando la calidad del cascarón. También mencionó el sobrepeso. El sobrepeso es algo muy claro y hay una práctica que se puede hacer para revisarlo. Cuando tenemos aves sobrepesadas, ¿qué sucede? Estas aves sobrepesadas están por mayor volumen de pechuga. Podemos ver unas pechugas muy voluminosas, con aves que están en producción. ¿Y qué pasa? Estas aves que tienen una pechuga muy voluminosa tienen que contar con una muy alta irrigación para toda esa masa muscular. Tiene que haber una buena irrigación. ¿Y qué se compromete ahí? En ese caso se empieza a comprometer la irrigación al nivel de oviducto. Hay una competencia por irrigación y es muy fácil hacer una prueba. Si cogemos aves de un lote que estén en producción, las evaluamos, sí, una gallina de su cresta muy pesada y colocamos también una gallina, las miramos, abrimos, vemos el volumen de pechuga, comparamos, luego miramos el oviducto. Solamente al separar y abrir podemos apreciar lo que estoy diciendo. Esto es una práctica que tuve la oportunidad de hacer en muchas oportunidades con el doctor John Bray, que es uno de los que trabajó mucho en la parte del oviducto, con manejo del oviducto para tener buena calidad de huevo, de cascarón. Solamente abrimos y ya vemos que la gallina de menor desarrollo de pechuga tiene una altísima irrigación, se ve la vascularización, la otra mucho más pobre. Ahora, si cortamos el oviducto, lo estiramos y comparamos, ese oviducto es de una longitud más larga, la gallina que tiene menos pechuga. Ahora, si miramos la estructura, abrimos el oviducto y miramos la estructura interior, vemos más circunvoluciones en el oviducto de la gallina. Hay más más cantidad de glándulas. ¿Qué termina eso? Estamos hablando de la estructura donde se viene a sumar la albúmina a este folículo para la producción de huevo. Esta albúmina, si por casualidad esas dos gallinas tenían huevo en un similar estado de formación, vamos a ver fácilmente que rompemos el huevo y el huevo de la gallina que es sobrepesada va a tener una calidad de albúmina muy pobre, como cuando rompemos un huevo de mesa conservado aquí más de 15, 20 días, que es muy acuoso. En cambio, el huevo de la otra gallina va a tener mayor consistencia esa albúmina. Finalmente, ¿qué pasa? Hasta ahí vamos en la albúmina, pero la pregunta fue sobre la cáscara. Cuando esta albúmina es muy líquida, generalmente la gallina salta, se asusta. Empezamos a ver que hay mayor cantidad de daños que la gallina tiene que reparar. Si miramos muchos de esos huevos, empezamos a ver reparaciones que fue necesario hacer, y eso se debe a la calidad de la albúmina. Esos son quizá los factores. Seguramente hay muchos más, como temperatura, donde hay momentos muy calientes, aves que están jadeando todo el tiempo, pero las tres que he mencionado, pues es como las que más contribuyen a la calidad del cascarón. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál es el máximo permitido de huevos invertidos? Bueno, cada compañía tiene sus parámetros. Cuando visitamos
cuando visitamos compañías, hay compañías que tienen un 0,5, un 0,7%, 0,6% de huevos invertidos y con eso se encuentran satisfechos. Yo pensaría que por ahí, algunos dicen, no, estoy bien, tenemos 1, 1,2, 1,5, entonces hay que hacer esas evaluaciones. Siempre que hagamos un chequeo que se hace todas las plantas de incubación hacen un chequeo hacia los 10, 12 días de incubación para mirar cuál es el porcentaje de huevos claros. Muchos utilizan un cajón con bombillas, luces que nos permiten ver para sacarlos fácil, pero es muy importante hacerlo uno por uno con una linterna para poder ver esa cantidad de huevos fértiles y estarlo, de huevos invertidos y estarlo evaluando. Es la única forma que podemos verlos y así podemos mejorar. En una empresa yo encontré 7% en una oportunidad y ellos nunca decían que no tenían problemas de huevos invertidos. Es una práctica revisarlo. Muy bien. Una última pregunta, doctor. Creo que se tocó en la presentación, pero si le puede dedicar en su experiencia, ¿le ve mucho beneficio al manejo de precalentar el huevo fértil en la preparación de las cargas a la incubadora y por qué? Definitivamente, definitivamente. Bueno, hoy con las máquinas de tapa única, pues eso es muy sencillo. Simplemente colocan el programa y eso es. Cuando usamos máquinas de etapa múltiple, pues es un poquito diferente porque necesitamos tener un cuarto especial para hacer ese manejo. ¿Qué pasa? Algunos dicen, no, eso no funciona. Y vamos a ver cómo es el precalentamiento el método de precalentamiento que están usando. No, yo lo que hago es que los carros los colocamos al frente de las máquinas en el pasillo y ahí al otro día los cargamos. Entonces, ese es eso no es precalentamiento. Eso, algunos lo llaman atemperado, pero necesitamos que haya aire forzado para que pase por el interior, por el interior de los carros y el aire caliente se vaya distribuyendo y estén precalentados los huevos en una forma uniforme. Realmente cuando hacemos este precalentamiento, el momento de que la máquina alcanza su temperatura operativa es mucho más rápido. Entonces estamos protegiendo estos huevos, pero además estamos dejando de afectar a los huevos que ya están en la máquina un periodo de tiempo muy largo con las temperaturas que han bajado y se demora en llegar la máquina a recuperar su temperatura operativa. Muy bien, me quedan 30 segundos, doctor. ¿Qué hacer con el huevo de piso o huevo sucio? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar la producción de ese huevo de piso. Vimos cómo el trabajar desde el levante, es que aquí no podemos tratar de que vamos a manejar el huevo desde el momento en que el huevo ya fue puesto. Vimos cómo hay que hacer unas labores previas a la postura del huevo. Entonces, tenemos que preparar las aves teniendo la oportunidad de encaramar eso como primera medida. Segundo, cuando ya inician las aves, las trasladamos a producción. Si estamos hablando de galpones convencionales, nidales mecánicos, entonces estos nidales tratamos de colocar unos nidales bajos y un nidal alto para que se vayan acostumbrando. Posteriormente, a medida que inicia la producción, lo vamos elevando. Debemos revisar que no haya zonas más oscuras. En esos sitios de zonas más oscuras, las aves tienden a anidar. Y cuando encuentran algunos huevos puestos ahí, en el campo los llaman como un señuelo
y las demás aves se van a estimular a ir a poner en ese sitio. Entonces tenemos que controlar eso mucho al inicio de producción. Ahora, dijimos que hay que recoger huevos con mayor frecuencia al inicio de producción. Y muchas veces los galponeros, cuando ven esas aves que están anidando en el piso, las cogen y las llevan al nido. Algunas inmediatamente salen volando, salen corriendo, pero hay muchas que se quedan. Entonces, eso sería una parte. Ahora, si definitivamente tenemos un nivel que se torna inmanejable, además de haber revisado todo esto, pues sería una opción tratar de que esos huevos sean incubados en máquinas, tanto incubadora como nacedora, por separado, para evitar mayores problemas de contaminación con el huevo que ha sido manejado en mejores condiciones. Claro. Y si no, no incubar. Creo que vi una parte de eso. Sí, pero si es necesario, ya lo hemos visto. Muchas gracias, doctor Pachón. Continuamos con la ingeniera Kenia Mitre. Bueno, muchas gracias a ustedes.